El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento. Quiero decir que por mí es siempre una gran alegría visitar este santuario, porque de verdad en este santuario encontramos la fe, que también es el tema del Evangelio de hoy, la fe de hombres y también mujeres que a través de la experiencia que han vivido hoy son testigos de la fe, son ejemplos para todos nosotros. Y la pregunta del Evangelio es: ¿quién es el hombre para que pueda estar seguro de su fe? Tan pronto como descansa en sus propias fuerzas y no se apoya en Jesús, la fe parece desvanecerse y flaquear. Es la prueba de la fe. Hemos hablado también, ¿no?, en estos días sobre la importancia y la centralidad de la fe en la vida del cristiano. Ayer hemos hablado de esta fe viva, del agua viva que es el Espíritu Santo. ¿Crees ahora? Y aquí la pregunta de Jesús hoy a sus discípulos. He aquí que llegará la hora, o mejor dicho, ya ha llegado, en que os dispersaréis cada uno por su lado y me dejaréis solo. La fe probada es una fe que es más fuerte, porque todos los hombres y las mujeres tienen que pasar por la puerta estrecha de la fe. Claramente María es la primera, a los pies de la cruz. La prueba a la que se refiere Jesús es la cruz. Dispersa a sus seguidores, pero Él no queda solo porque es con el Padre. Desde el origen es Dios, está en Él. El Padre está con Él. El Padre ha estado siempre con Jesús. En el grito del abandono y la cruz, cuando la distancia entre el Padre y el Hijo llega a su punto extremo, el Espíritu testimonia la persistencia de la comunión entre los dos. Es la soledad del crucifijo que revela entonces el rostro último de Dios. Este rostro último de Dios, del Padre, es misericordia, porque entrega a su Hijo para cada uno de nosotros. Y a través de María en Medjugorje se hace la experiencia de un camino de fe, porque claramente sabemos muy bien cómo el papel de María, la misión de María, es la misión de acompañar a sus hijos al encuentro, nosotros, sus queridos hijos, hijitos, sus queridos hijitos, hijitas, al encuentro con su Hijo. Porque este encuentro pueda ayudar a nuestra fe, pero a través de un encuentro vivo. Y necesitamos, para hacer un encuentro vivo, necesitamos de la acción del Espíritu Santo,
porque sea un encuentro personal, verdadero, vivo, profundo y pueda cambiar de verdad nuestro corazón a través de la gracia de Cristo, queridos hermanos. Y regresando en cada país, cada uno de nosotros pueda ser testigo de este amor, de esta fe, de este amor que ha recibido a través del corazón inmaculado de María. Hoy el 13 de mayo, el día donde nosotros nos acordamos que el 13 de julio del 1917 la Virgen prometió el triunfo de su corazón inmaculado. Hoy lo vamos a ver mejor en la reflexión, en la última charla, la conexión que hay entre Fátima y Medjugorje. Pero hoy estamos celebrando, claro, aquí en la Santa Misa, la memoria, la fiesta de la Virgen de Fátima, y su invitación a la oración, su invitación a la conversión, su invitación a regresar a Dios, como ella hace también en Medjugorje. Porque a través de la misericordia, a través del encuentro con la misericordia, cada uno de nosotros puede ser conquistado por este amor y ser un testigo en el mundo. Pero para ser un testigo en el mundo tenemos que hacer experiencia de Dios, tocar a través de la fe el Señor, tocar las llagas. Y necesitamos del Espíritu Santo, como hemos escuchado en la primera lectura que estamos leyendo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Donde se habla exactamente se habla, ¿no? Que no conocía al Espíritu Santo, no lo conocía. Y de verdad nosotros estamos haciendo este retiro 8 días para conocer mejor el Espíritu Santo, porque el gran desconocido de la Iglesia, el Espíritu Santo. Entonces estamos a través de las meditaciones bíblicas, a través de los mensajes de la Reina de la Paz, a través de la espiritualidad, a través de la esposa del Espíritu Santo que es María, para prepararnos. Estamos hoy el 4º día de la novena en preparación a la solemnidad del Pentecostés. Estamos haciendo experiencia del Espíritu Santo. ¿Qué significa hacer experiencia del Espíritu Santo en Medjugorje? Significa exactamente hacer experiencia del amor de Dios para cada uno de nosotros, de la atención. Es como Dios guía nuestro camino, nuestra historia, ¿no? Como también soy muy feliz porque tenemos muchos jóvenes con nosotros que han abierto el corazón y han dicho, sí, yo quiero cantar por la Virgen. ¿Parece normal? ¿Para usted es normal que hay 15, 20 días que se pone ayer todo el día trabajando, probando, ¿no? Para la Virgen, para la Madre, solo para ella y para nosotros. Esta es la comunión también. Como ha dicho una vez la Virgen, yo quiero que Medjugorje sea el lugar de los encuentros de los corazones a través de mi corazón inmaculado y a través del corazón de mi hijo. Entonces, claro, estamos viviendo esta semana como un tiempo de fraternidad, porque en la comunión, en la unión, cada uno de nosotros a veces la persona es carismática, ma todos somos carismáticos, todos tenemos carismas, pero la diferencia del cristiano es que pone sus carismas a servicio y por el crecimiento de la comunidad, y lo hace por amor, para devolver a Dios lo que ha recibido en el bautismo y en la confirmación. Entonces hoy será un día de fiesta, de meditación sobre el mensaje también que hemos recibido a través de nuestra Madre, la Virgen María, que hoy celebramos como Nuestra Señora de Fátima. Amén. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Le dirías a las montañas, muévanse, 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 y las montañas se moverán,
La última parte, la última charla también de la meditación es sobre María, pero también la conexión que hay entre Fátima y Medjugorje, porque claramente hoy es la fiesta de la Virgen. Nos acordamos de la primera aparición de la Virgen en Fátima, entonces es justo hablar de este. Bueno, quiero decir a ustedes que de verdad, por mí, Medjugorje es este. O sea, quiero ser claro, ¿no? con ustedes. Que por mí, Medjugorje es un camino hacia el tiempo de los 10 secretos. Por mí, Medjugorje no tiene sentido si no hablamos de los 10 secretos. Bueno, empezamos hablando de María como obra del Espíritu Santo. Hemos visto ayer la acción y la presencia del Espíritu Santo claramente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en particular en los Evangelios, en los sinópticos y también en el Evangelio de San Juan. Y como el pueblo hizo este camino hacia esta fe monoteísta y descubriendo también claramente en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo como Dios y la conexión que hay entre la palabra y el Espíritu. Y hemos dicho en la primera charla que María es la esposa del Espíritu Santo. Podemos también decir que María es obra del Espíritu Santo, porque en María que todos nosotros vemos reflejada la obra del Espíritu Santo, su santidad, pero también ella, con su testimonio de fe y de discipulado, nos permite descubrir el poder santificador que el Espíritu tiene sobre los hombres cuando se dejan guiar por Él. Ella es también mediadora de la gracia, como dijo el Papa Benedicto XVI. Cioè, la unión de María con el Espíritu Santo da lugar a la vida de Jesús. Su encarnación. Esta acción no se limita a la encarnación del Verbo de Dios, sino que toda nueva llegada de Cristo al mundo requiere la acción del Espíritu y la cooperación de María. Son palabras muy fuertes, usted lo puede entender. Esta es precisamente la acción del Espíritu con María en el alma de los hombres, hacer que por su unión nazca Jesús en cada corazón. Esta es la misión de María, su presencia en la historia de la salvación. María continúa acompañando la historia de la salvación y colabora ayudando a los hombres y las mujeres a acercarse a su Hijo, a acoger su Hijo. Ella su misión la hace bajo la acción del Espíritu Santo, porque claramente es esposa del Espíritu Santo y guiada por el Espíritu Santo. El Papa Benedicto XVI afirmó que no hay iglesia sin Pentecostés, claro, porque la iglesia, sabemos, la iglesia visible nace el día de Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María. ¿Por qué? Porque María estaba presente en el cenáculo con los apóstoles el día de Pentecostés. Lo hemos visto en los libros de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, que vamos a escuchar domingo. Maestra de oración y camino directo hacia el Espíritu Santo.
es un misterio, es un misterio. Hay claramente muchas meditaciones sobre esta, ¿no? Sobre esta relación. Porque uno pueda entender cuánto es importante acoger María y a través de su corazón inmaculado Cristo dona el Espíritu Santo. El cristiano que quiera comprender el camino de la espiritualidad debe necesariamente acercarse al ejemplo de María, que no comprendió del todo la obra de Dios desde el momento inicial de la historia. Sin embargo, mediante la aceptación y la fe, se convirtió en madre del Redentor y poco a poco meditó en su corazón toda aquella sabiduría que el Padre le permitía conocer. Por eso María tuvo que caminar en el Espíritu. Y la nuestra meditación, el nuestro camino de 8 días, es Medjugorje un nuevo Pentecostés, porque cada uno de nosotros pueda entender mejor la importancia del Espíritu Santo en la vida del cristiano, en la nuestra vida, pero que pueda también entender bien la importancia de María en la nuestra vida. Ella tuvo que entrar progresivamente en el conocimiento del reino que su Hijo instauró en el mundo. Esto solo es posible en un verdadero camino de oración. La cima de este camino espiritual se encuentra en la espera de Pentecostés. María es el instrumento perfecto del Espíritu, que transmite su deseo de ayuda desde lo alto y lo implora sobre la iglesia naciente. Lo voy a repetir. María es el instrumento perfecto del Espíritu que transmite su deseo de ayuda desde lo alto y lo implora sobre la iglesia naciente. María en el cenáculo con los apóstoles. Creo que en nuestra vida también nosotros debemos tratar de insertarnos poco a poco en el orden del Espíritu para poder caminar en la voluntad de Dios y así alcanzar la plenitud de la alegría. Ustedes se imaginan, ¿no? En la medida que nosotros permitimos, ¿no? ¿Cómo habla el Espíritu a cada uno de nosotros? El Espíritu a cada uno de nosotros habla a través, por ejemplo, una iluminación de la conciencia, por ejemplo. Esto es muy típico en Medjugorje, ¿no? Llega a las personas y recibe esta iluminación de la conciencia. Entonces, a través de esta iluminación de la conciencia, ellos pueden ver toda su vida. Y también el Espíritu Santo, claro, nos habla como a través de las inspiraciones. Pero es claro que la inspiración es un don del Espíritu Santo, pero necesita también la inspiración de un discernimiento. Porque esta inspiración sea verdaderamente una inspiración del Espíritu Santo y no del Espíritu, como hemos visto, del Espíritu del mundo, sino del Espíritu Santo. Porque el espíritu del mundo nos acompaña hacia la muerte. El Espíritu Santo nos acompaña hacia Cristo, que es la verdad y la vida. Porque es claro que es el Espíritu de Cristo que nos acompaña al encuentro con aquel que es la resurrección y la vida. Entonces el camino cristiano, uno entiende que es... Uno entiende el camino cristiano, que es el camino donde el cristiano, a través de la fe, es nuestro acto libre, ¿no? La fe es nuestro acto libre. A través de la fe, yo permito al Espíritu Santo de guiarme. Hago un ejemplo. Todos ustedes están acá en Medjugorje, 8 días, ¿no? Viviendo
muy bien viviendo este tiempo de gracia que hemos recibido porque el Espíritu Santo a través de María nos llamó aquí en Medjugorje para vivir este tiempo de gracia. Y todos nosotros hemos recibido inspiraciones en este tiempo. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo nos habló a través de los sacramentos, a través de la oración. Bueno, ahora las inspiraciones que hemos recibido, nosotros, claro, tenemos que ver, hacer un discernimiento para ver si las inspiraciones que hemos recibido, todo lo que hemos escuchado, sea de verdad una llamada del Espíritu Santo para por un camino de comunión más profunda con Cristo. Entonces entiende cómo el Espíritu Santo es una mano. Yo permito al Espíritu Santo, esta mano, permito al Espíritu Santo de conducir mi vida. ¿Y dónde me acompaña el Espíritu? El Espíritu me acompaña, que el Espíritu de Cristo me acompaña a Cristo. Pero como hemos visto, el Espíritu Santo, claro, actúa en mi vida a través de una intercesión. Esta intercesión es la intercesión de María, que es la esposa amadísima del Espíritu Santo. Entonces, la palabra, que por ejemplo, hablando de los mensajes, que son revelaciones privadas, pero ustedes tenemos que entender bien que son revelaciones privadas, pero son palabras del Espíritu Santo, porque ella vive una perfecta comunión con el Espíritu Santo, como criatura, claro, como criatura, pero es la unión más perfecta que puede existir en la tierra entre una criatura que es María y el Espíritu Santo. Entonces las palabras, por ejemplo, de los mensajes, son mensajes del Espíritu Santo, cioè ella habla, actúa en esta perfecta comunión con el Espíritu Santo. Y nosotros no. Nosotros no actuamos en una perfecta comunión del Espíritu Santo, porque en nosotros hay el pecado. Ecco, usted entiende el por qué no actuamos en esta perfecta comunión con el Espíritu Santo, porque en María no hay pecado, es inmaculada. En nosotros hay el pecado. Y el pecado es claro que como una barrera, ¿no? El pecado es como algo que impide al Espíritu Santo de hablar, ¿no? No permite al Espíritu Santo de guiar nuestra vida. Entonces la Madre nos invita a la conversión del corazón. La conversión del corazón es un camino, y más somos en un camino de conversión, más somos hombres y mujeres que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Se deja, claro, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? El Espíritu Santo purifica nuestros pensamientos, purifica el corazón, purifica nuestro intelecto. El Espíritu Santo purifica y fortalece la nuestra voluntad. A través de la sabiduría, nosotros entramos en comunión con el Espíritu Santo y a través de la sabiduría sabemos leer la realidad, el Espíritu Santo a través de uno de los dones, de unos 7 dones del Espíritu Santo, que es por ejemplo la sabiduría. Pero a través de la sabiduría, después por medio de la oración, nosotros sabemos hacer un discernimiento, pero en la iglesia. La iglesia confirma una llamada, confirma una misión. En el primer, ella, ¿por qué? Todo esto lo decimos porque ella es la llena de gracia. En el primer capítulo del Evangelio de Lucas encontramos la historia de la Anunciación. Cioè el ángel saluda a María como llena eres de gracia, llena del Espíritu de Dios, que caritomene en griego. Y para tan sublime anuncio fue necesaria la fuerza de la fe, que sabe responder con firmeza
al llamado de la voluntad divina. Esto surge solo de la gracia de Dios. Pero usted entiende que cada uno de nosotros puede decir que cada día recibimos una anunciación del Espíritu Santo. Y cada día somos llamados a encarnar el Cristo en nosotros, a acoger más profundamente. Pero ¿por qué nosotros no lo entendemos? Siempre porque a veces falta la fe. La fe viva de María. Que esta fe es escucha, es obediencia a Dios. Pero nosotros a veces no somos obedientes a Dios, somos rebeldes a Dios. Cioè no queremos escuchar la voz de Dios, uno prefiere escuchar la voz del mundo. ¿Por qué? Porque llevamos las consecuencias del pecado original. Y María no tenía el pecado original. Nosotros llevamos en nosotros las consecuencias del pecado original. Entonces, llevando en nosotros la consecuencia del pecado original, es claro que nuestra naturaleza se inclina hacia el mundo, a veces prefiere inclinarse al mundo que levantarse hacia Dios. Entonces, si nosotros nos inclinamos hacia el mundo, empezamos a escuchar la voz del maligno y la voz que el espíritu del maligno que quiere alejarnos de la voluntad de Dios. Porque, ¿qué hizo María? Ella cumplió perfectamente la voluntad de Dios en su vida. Y así es maestra, porque sabe cómo formar el Cristo en nosotros. Sabe cómo acompañar cada uno de nosotros al encuentro con Cristo. Sabe cómo ayudar a cada uno de nosotros a ser discípulo del Evangelio, discípulo del Cristo. Es una piedra viva en la iglesia para la construcción del reino de Dios. Como con los frutos. La justicia, por ejemplo, la caridad, la misericordia. Hemos visto también los frutos del Espíritu Santo. Entonces, nosotros entendemos que significa camino de conversión, ¿verdad? Si yo voy a decir, yo soy convertido, no necesito de conversión, es muy peligroso decir porque la conversión, y lo ha dicho la Virgen en los mensajes, es diaria. ¿Por qué? ¿Por qué es diaria la conversión? Porque todos los días somos llamados a vivir en la voluntad de Dios. Y si yo no vivo en la voluntad de Dios, o hago mi voluntad, o hago la voluntad del mal, del maligno. Entonces no vivo la comunión con el Espíritu Santo. Pero si no vivo la comunión del Espíritu Santo, no vivo la comunión con Cristo. ¿Es claro? El pasaje es claro, ¿no? Como la perspectiva. Esta gracia en la cual María fue elegida es la que profesa el dogma exactamente de la Inmaculada Concepción, cuando afirma que María fue preservada libre de toda mancha del pecado desde el primer momento de su concepción, por una gracia singular de Dios. Por eso, acercándonos con piedad y devoción verdadera a la Madre del Redentor, nos acercamos también a ella, que llena del Espíritu, nos acompaña y guía por el camino de la gracia, para conocer y amar cada vez más a Jesús, y ser más discípulos de Jesús, hombres guiados y mujeres guiadas por el Espíritu Santo. Padre, pero María es tan alta, pero María camina con nosotros. Es que a veces nosotros, ¿no?, hablamos de María como algo de ideal. Y María, claro, es única, pero María es inalcanzable, pero es nuestra madre.
Y también nos acompaña ¿dónde? Hacia el cielo, pero a través de la vida de cada día. En ella nos enseña cómo vivir en la fe, ser testigo de la fe hoy en día, donde en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en el mundo entero. ¿Y cómo lo veo esto en Medjugorje? Lo veo, puedo preguntar a ustedes cómo puedo ver esto en Medjugorje. ¿Cómo lo veo esto según ustedes? A través de los... y los frutos. Los frutos que han nacido por el cielo o para la tierra. Para la tierra. Pero porque a través de los frutos yo pueda llegar. Si todas las obras que han nacido son por la vida humana, si hemos abierto hasta hoy muchísimas casas, son por los ancianos, por los niños, para los jóvenes, para la familia en dificultad. Son obras de esta tierra, obras que ayudan la promoción humana, el crecimiento humano, moral y espiritual del ser humano. Este camino me ayuda a ser más mujer, más hombre, porque me ayuda, entonces la propuesta es una propuesta concreta, porque me ayuda en un camino, en un crecimiento que tiene que ser este físico, que es natural, pero también moral, que significa el comportamiento, la actitud, y espiritual. Y entonces es una ayuda para vivir mi vida donde en mi familia, donde en mi trabajo, donde en la escuela, donde en la sociedad, no afuera de la escuela, afuera de la familia, afuera de la comunidad. Porque si es así, no es una fe verdadera. ¿Por qué no se encarna en la historia? Y María nos ayuda a vivir la historia. Hoy en día yo vivo esta historia. Es mi historia. No puedo vivir la historia de un hombre que ha vivido, no sé, 1000 años atrás. Hoy soy llamado, hoy, en este tiempo. Hay el cronos, ¿no? Que come el tiempo. Pero es por el cristiano el kairos. Cioè el tiempo de la gracia. Este tiempo de la gracia que nos ayuda a caminar en la vida hacia el cielo. Y cuando una persona, un ejemplo, ¿no? Entonces tú ves una persona que habla de Dios, pero no vive la historia, no es verdadera. No es verdadera. Si una madre o un padre, o no hace la madre, no hace el padre, no ayuda a la sociedad en el crecimiento, usted entiende bien que es una fe falsa. Porque la fe siempre tiene que encarnarse en la historia. Y María nos ayuda a encarnar la nuestra fe en la historia, pero no en mi historia, en la historia de mi familia. Y así entiendo que es una historia que conozco, es una historia que me pertenece. También donde en mi país, México, Argentina, Costa Rica, Colombia, ¿no? Todos los lugares, en mi historia, Inglaterra, ¿no? Todos los lugares, me ayuda a vivir mi historia en mi país. Ustedes siempre rezan justamente por el país, porque el país pueda vivir. Entonces, María me ayuda a vivir mi vocación como cristiano en la historia, en mi historia. Y entonces, ¿qué puedo decir como sacerdote? Que Medjugorje es una espiritualidad sana, cristocéntrica. Y lo veo que cristocéntrica a través de las 5 piedras que todos conocemos. ¿Cuáles son las 5 piedras? Todo
Cristo está en el centro, todo. En todo el camino espiritual de María, en el centro hay Cristo. Entonces, es una espiritualidad sana. Quindi la celebración de Pentecostés nos ayuda a comprender que en el camino hacia la santidad, la vocación bautismal que nos ha dado el Padre, en esta llamada tenemos también una madre que nos guía y nos acompaña, que no permite que nos desanimemos, sino que nos empuja a seguir adelante. Yo no lo sé en México, hay un sacerdote, sí, el padre Alfredo. Después del bautismo, ¿qué se hacía? Acompañar el niño bautizado hacia la imagen de la Virgen. Todavía se hace en México, ¿no? Sí, se hace la presentación. La presentación, exactamente. Aquí no se hace más. No se hace más, pero esto es. Porque, claro, eso es muy interesante porque un gran santo de la historia recibió esta presentación y fue San Juan Pablo II. San Juan Pablo II hay un santuario en Polonia y se llama el Santuario de Calvaria, Monte Calvario. Cuando él era niño, 7 años, perdió a su mamá, su papá acompañó. Aquí nació la vocación de Juan Pablo II, como todos tus, a través de su papá, que acompañó, es muy, muy cercano. Calvaria y Cracovia son como 30 minutos de carro, es bastante cercano. Acompañó a su hijito en el santuario de la Virgen de Calvaria y dijo a su hijo, desde hoy ella es tu mamá. Y ha nacido el Totus Tuus de San Juan Pablo II. ¿Qué hizo? Anunció el Evangelio en todo el mundo. ¿Cómo ayuda la presencia de María? Hasta ser, claro, Papa por 26 años. Anunciando el Evangelio de Cristo en todo el mundo, a través de su papá. Desde hoy, ella es tu mamá, acógela. Y es muy interesante porque después el primer documento encíclica que escribió Juan Pablo II fue como encíclica cuando fue elegido Papa, Redentor Omnis, sobre Cristo, encíclica Cristo Redentor de los hombres. La segunda encíclica fue la encíclica sobre la Divina Misericordia, Dios Padre rico en misericordia. Entonces, en la escuela de María, nosotros a través de él hemos visto, ¿no? Estamos hablando de un santo ya canonizado de la Iglesia, claro, hablamos de un santo. Y hemos visto la presencia viva de Cristo. Y después la encíclica Dominum et ¿se acuerda? Dominum et Vivificantem. La encíclica sobre el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Entonces la escuela de María. Como San Juan Pablo II empezó, fue ayudado por su papá a entrar en la escuela de María. Y nosotros somos todos chiquitos, ¿no? Que intentan de entrar en la escuela de María. ¿Por qué? Por el triunfo del corazón inmaculado de María. Y porque hay una conexión, quiero leer este mensaje, hay una conexión entre Fátima y Medjugorje. Solo voy a leer solo un mensaje. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Quiere leer el mensaje? Gracias. Que el mensaje del 25 de agosto de 1991. Gracias. Queridos hijos, también hoy los invito a la oración. Ahora,
Como nunca antes, mi plan ha comenzado a realizarse. Satanás es fuerte y quiere arrasar con mis planes de gozo y de paz, y que ustedes piensen que mi hijo no es firme en sus decisiones. Por eso, yo los invito a todos ustedes, queridos hijos, a orar y ayunar con una firmeza aún mayor. Yo los invito a una renunciación por 9 días, a fin de que, con la ayuda de ustedes, todo lo que yo quería que se realizara por medio de los secretos que comenzaron en Fátima pueda cumplirse. Yo los invito, queridos hijos, a comprender la importancia de mi venida y la seriedad de la situación. Yo quiero salvar a todas las almas y presentarlas a Dios. Por eso, oremos para que todo lo que yo he comenzado se realice cabalmente. Gracias por haber respondido a mi llamado. Otro. Es un segundo mensaje también sobre Fátima para entender cómo este segundo mensaje que fue dejado, el 25 de enero del 2023, un año, poco más de un año. Queridos hijos, oren conmigo por la paz, porque Satanás quiere la guerra y el odio en los corazones y en los pueblos. Por eso, oren y sacrifiquen sus días haciendo ayuno y penitencia, para que Dios les dé la paz. El futuro está en una encrucijada, porque el hombre moderno no quiere a Dios. Por ello, la humanidad se dirige hacia la perdición. Ustedes, hijitos, son mi esperanza. Oren conmigo para que se haga realidad lo que comencé en Fátima y aquí. Oren y den testimonio de la paz en su entorno y sean personas de paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. Gracias. Bueno, entonces usted entiende cuánto hay, ¿no?, atrás de los mensajes, la lectura, de la historia, de la realidad. Y me gusta también terminar esta meditación última hablando, por ejemplo, yo me preguntaba, el mundo de hoy, por algún ejemplo, se ha alejado de Dios. Entonces, nosotros hablamos de como un nuevo paganismo, ¿no? Neopaganismo. Y entonces es posible que el mundo de hoy pueda regresar a Dios si el mundo es pagano, idolatra, hoy idolatrando el dinero, el poder, todas las ideologías, ¿no? Y entonces yo, conociendo un poquito las apariciones de la Virgen de Guadalupe, la aparición de la Virgen de Guadalupe me ha ayudado mucho a entender cómo el mundo, a través de los 10 secretos, un día podrá de nuevo regresar a Dios y entrar en la iglesia. Porque nosotros sabemos que a través de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, 8 millones de indios se bautizaron en 10 años. 8 millones de indios se han bautizado en 10 años. ¿Cómo? A través de María. A través de María. Solo leyendo, como ustedes los mexicanos saben muy bien, el código guadalupano. Entonces, 8 millones, estamos hablando del 1531, casi 500 años, ¿no?, desde la primera aparición, casi 8 millones de paganos que no conocían a Cristo pidieron el bautismo solo mirando, ¿no?, la tilma de la Virgen de Guadalupe, todo el código guadalupano que apareció en la tilma. Entonces es algo que ya hemos visto en la historia del mundo. Y también, mirando, con esta cita yo termino,
También, porque es claro, usted imagina que es algo que uno nunca puede terminar, pero San Luis María de Grignon de Montfort, que todo el mundo conoce. Este San Luis María de Grignon de Montfort ha dicho que Cristo quiere reinar en el mundo a través de María. Entonces, a través del tiempo de los 10 secretos, es claro que tenéis una charla bien hecha sobre lo que sabemos sobre los 10 secretos, ¿no? En internet hay, claro, esto no era el tema del nuestro retiro, pero hay charlas bien preparadas, claramente, sobre los 10 secretos. Entonces, claro que por mí, como sacerdote que conozco como fiel, porque antes era laico cuando he llegado, por mí Medjugorje un largo camino hacia el tiempo de los 10 secretos, donde a través de los 10 secretos la Madre realizará el triunfo de su corazón inmaculado. Y todos nosotros podemos, ¿no? Somos llamados como hijos muy amados, como hijitos, a colaborar con ella en el triunfo de su corazón. ¿Cuándo? No lo sabemos. Cuando van a empezar, solo el Occidente sabe las fechas, ¿no? Que empezarán los secretos. Pero algo podemos decirla, es que pensamos que no puede faltar mucho porque empiecen los 10 secretos. Y como consejo, así termino esta charla, mi consejo es leer el libro de Miriam, Mi corazón triunfará. Porque a través de este libro uno entiende más profundamente la experiencia humana que ha vivido una joven adolescente, después una mujer, después una esposa, después una madre y hoy todavía una abuela. La experiencia humana, también de María lo hemos escuchado, la experiencia humana de una mujer que ha puesto toda su vida a servicio de la Madre de Dios, Reina de la Paz, nuestra querida Madre que nos acompaña hacia el triunfo de su corazón inmaculado. Amén. Gracias. Bueno, en este sí me escuchan, ¿no? Sí. Vamos a comenzar con esta reflexión sobre instrumentos del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de María. Y le pedimos ayuda al Espíritu Santo para que con esta lectura nos orientemos bien. Les voy a leer a ustedes de la carta a los Hebreos, capítulo 8, desde el versículo 1, dice: Cristo, mediador del Nuevo Testamento. En suma, cuanto acabamos de decir se reduce a esto: tenemos un pontífice tal que está sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios en los cielos, y es el ministro o sacerdote del santuario celestial y del verdadero tabernáculo erigido por el Señor y no por hombre alguno, que si todo pontífice es destinado a ofrecer dones y víctimas, forzoso es que también éste tenga alguna cosa que ofrecer, porque si él habitase sobre la tierra, ni aun sacerdote sería, estaría establecido a este fin los hijos de la tribu de Leví, que según la ley ofrecen los dones y sirven al templo material,
bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como le fue respondido a Moisés al construir el tabernáculo. Mira, le dijo Dios, hazlo todo conforme al diseño que se te ha mostrado en el monte. Mas nuestro pontífice Jesucristo ha alcanzado un ministerio tanto más excelente cuanto es mediador de un testamento o alianza más apreciable, la cual fue otorgada sobre mejores promesas. Pues si aquel primero fuera sin imperfección, de ningún modo se trataría de sustituirle otro. Sin embargo, culpándonos, dice a los prevaricadores de la ley antigua, he aquí que vendrán días, dice el Señor, en que otorgaré a la casa de Israel y a la casa de Judá un testamento o alianza nueva, no como el testamento que hice con sus padres cuando los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, por cuanto ellos no guardaron mi alianza, y así yo los deseché, dice el Señor. El testamento que he de disponer, dice el Señor, para la casa de Israel, después de aquellos días, es el siguiente: imprimiré mis leyes en la mente de ellos, y escribirlas he sobre sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Yo no seré menester, ya no será menester que enseñe cada uno a su prójimo y a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque con la luz de la fe todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, pues yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Con llamar nuevo a este testamento, dio por anticuado al primero. Ahora bien, lo que se da por anticuado y viejo, cerca está de quedar abolido. Palabra de Dios. Pues como siempre, el Espíritu Santo es muy puntual, y este es un ejemplo exacto de por qué somos instrumentos del Espíritu Santo. Precisamente porque somos la nueva creación en Jesucristo, la nueva alianza, un pueblo nuevo que se ha hecho con una promesa nueva y que tenemos una misión nueva. Y la misión nueva es la preparación de la segunda venida del Señor. Sabemos por nuestra enseñanza de la Iglesia que tan solo esperamos una sola cosa, y es lo que está escrito. Esa es la palabra de Dios. Esperamos la parusía, la segunda venida del Señor. Solo una. Porque hay gente predicando herejías y cosas horribles que hablan de dos diferentes venidas, y todo esto es del mismo demonio. Pero la realidad es que la palabra de Dios es muy clara de que estamos nosotros como nuevo pueblo de Dios, la nueva alianza, preparando la segunda venida del Señor. Ustedes ven que los mismos apóstoles no sabían cuándo venía el Señor, porque nadie sabe, solo el Padre, como dijo Jesús. Y por eso incluso ellos en su tiempo, hace más de 2000 años, creían que el Señor ya regresaba. Y es noble pensar eso. No es un pecado que yo piense, mañana viene el Señor. Lo que sería un pecado es decirles, viene el viernes 23 de julio. Eso sí, porque esto me hace profeta falso, y de eso hay muchos, ¿no? Pero ya sabemos que no podemos creer en nadie que venga a darnos fechas de nada. Por eso, parte de esta escuela de María, muy importante, es la parte sobrenatural de esta escuela, que es: nosotros estamos aquí en la escuela de la Virgen María, revelación a través de la Reina de la Paz de Medjugorje. Y el conocimiento que ha dejado la Virgen
Ustedes han escuchado todos estos mensajes. Es parte de la espiritualidad de lo que aquí ha sucedido. Pero al mismo tiempo también sabemos que dentro de estos retiros nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no entrar en situaciones sobrenaturales de informaciones que vienen de muchos lugares y lugares que no sabemos quiénes son, qué están haciendo, qué origen tiene, qué naturaleza tiene. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que es información sobrenatural. Por eso, lo más prudente es mantener la sobriedad, la prudencia, como se dice en el sentido espiritual, que es no ser curioso, no estar pescando, no estar buscando mensajes ni señales, porque eso es lo que el mismo San Pablo denuncia sobre los judíos y los griegos, que andan detrás de buscar señales o de buscar cosas raras y cosas nuevas, y mucha gente en la iglesia cae por eso, cae en manos de falsos profetas, falsos videntes, porque andan pescando por ahí, y la gente mala y manipuladora les hace creer que reciben mensajes, y dense cuenta de algo particular. Ni en Fátima, ni en Lourdes, ni en Guadalupe, la Virgen María tuvo una secuencia de eventos donde estaba mandándole mensajes personales a la gente. En Guadalupe fue para el obispo directamente. En Fátima y en Lourdes los mensajes eran directamente para la iglesia. Pero nunca, y aquí en Medjugorje 42 años, nunca ha habido un mensaje de la Virgen personal para nadie. Y dense en cuenta, la mayoría de todos estos videntes y profetas falsos, la forma en que manipulan a la gente como es, mandándole mensajes personales a la gente para manejar sus vidas, para manipularlas. Por eso, cuando ustedes escuchen esas cosas, no les toquen ni la ropa, porque lo más seguro es que eso es falso, porque la Virgen no se comunica así, el cielo no se comunica en esa forma. No. Miren ustedes el mensaje más reciente de la iglesia aprobado, que es la Divina Misericordia. Ustedes leen el diario de la Divina Misericordia y se dan cuenta que hay una relación íntima, estricta entre Jesús y Santa Faustina. Y no tienen ninguna cosa con nadie más, no se meten con nadie más. Es con la iglesia. Es para la iglesia, es para el mundo entero, pero no es mensajes personales a nadie. Entonces, esto es lo que debemos tener tanto cuidado para darnos cuenta en qué forma es que nosotros somos instrumentos eucarísticos, instrumentos del Espíritu Santo, instrumentos que imitan el ejemplo de la Virgen María. ¿Cuál es el ejemplo de la Virgen María? Precisamente, el ejemplo de la Virgen María es la absoluta sencillez, obediencia, humildad. Una mujer totalmente cristocéntrica que está entregada a la misión que le confió Dios, que es cuidar del Mesías. Y ustedes saben que eso es lo mismo que hace San José con ella, todo por orden y revelación de Dios por medio de su ángel. Pero la obediencia es una obediencia que no tiene curiosidad, no tiene ninguna ansiedad de ninguna clase, sino una paz, una confianza, una fe, que es una fe incoluble, una fe tan grande, tan fuerte, que no la mueve ninguna tempestad. Ustedes saben las pruebas tan grandes que vivió la Virgen María. Yo pienso, desde mi humilde visión de la fe, pienso que la prueba más grande de María tuvo que haber sido aparecer embarazada de un espíritu, cuando tenía un prometido para casarse. Sí, ustedes se pueden imaginar la prueba que eso fue. Es muy grande esa prueba, porque ella tuvo que morir por Dios.
morir a sí misma, para poder arriesgarse a decirle a su prometido que está esperando un niño de un espíritu. Y esto, ellos, San José y la Virgen María, eran perfectamente humanos. La Virgen, claro, sin mancha, concebida sin pecado, porque es el instrumento del Espíritu Santo para la encarnación del Mesías. Claro, pero humana, perfectamente humana. O sea, la Virgen llora, la Virgen tiene hambre, la Virgen le da sueño. A la Virgen siente lo que nosotros sentimos. Lo único que no está vinculado con nosotros, vinculada, es en el pecado, pero el resto, dense en cuenta que todo es lo mismo. Por lo tanto, ella tuvo que haber sufrido mucho, y no porque pensara que eso era malo, sino porque era demasiado grande para que un ser humano lo maneje, el estar esperando un hijo de un espíritu, y tener que decirle a San José. Y ya ustedes saben la reacción de San José. Él en silencio la iba a abandonar. Así de grave era la situación, pero ella fue honesta y habló la verdad. Pero entonces, ¿cuál es la imitación nuestra a la Virgen María como instrumentos del Espíritu Santo? Ella se hace perfecto instrumento del Espíritu Santo porque le da el fiat a Dios y le dice: hágase en mí según tu palabra. O sea, ella dice: yo soy tu instrumento, y se convierte en el instrumento del Espíritu Santo. Esposa, se conoce en términos teológicos en la iglesia como esposa del Espíritu Santo, por ese fiat que da. Pero ese es el ejemplo de María a nosotros. Cada uno de nosotros queda embarazado de un espíritu en el bautismo, porque ese espíritu entra a nosotros y nos da vida. O sea, la vida queda en nosotros, y esa vida es la que tenemos que llevar hasta el final de esta vida para poder nacer de nuevo del Espíritu, que es lo que le enseña Jesús a Nicodemos, y Nicodemos no entiende, porque Nicodemos, siendo un hombre bueno, era un hombre clerical, intelectual, que tenía solo inteligencia humana, solo la teología del judaísmo, pero no tenía el espíritu, no tenía la sabiduría del Espíritu Santo, porque no lo había recibido, y entonces era simplemente un sacerdote, es lo que era. Y sabemos que en la iglesia hoy el Santo Padre se ha dedicado a denunciar esta enfermedad espiritual que hay en la iglesia entre el clero, que es el clericalismo. Miren ustedes que muchas veces, muchas apariciones de la Virgen se han considerado falsas simplemente porque los videntes no se volvieron curas o monjas. Sí, eso es lo que diríamos típico clericalismo. Porque si no es clero, es falso, ¿cierto? Porque entonces, si verdaderamente fue Dios el que vino, entonces, ¿por qué no se volvieron monjas? ¿Por qué no se volvieron curas? Cuando la realidad es que des en cuenta que la Medjugorje lo conocemos como una continuación de Fátima. La misma Virgen lo dijo en uno de sus mensajes, y no sé si en varios mensajes. Yo no soy un experto en los mensajes. El Padre tiene un conocimiento muy profundo de eso, el Padre Francisco, y por eso tenemos la gracia de tenerlo entre nosotros en esta escuela. Pero la realidad es que la Virgen nos está enseñando a nosotros que este mensaje del Señor es el mensaje de que la iglesia tiene un plan, el plan de Dios que no falla, que es perfecto, que Dios quiere enseñarnos exactamente lo que Él busca de cada uno de nosotros y de la iglesia. Entonces hoy nosotros estamos acá buscando ese instrumento que somos para saber en qué forma podemos actuar, qué es lo que debemos hacer para poder cumplir con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ya sabemos, que nosotros seamos fieles a Él. Es lo que Él quiere.
Y es lo que la Virgen nos dice todo el tiempo, que seamos fieles a Él. Entonces, este clericalismo del que yo hablo niega el mensaje de Fátima a Sor Lucía, cuando la Virgen le dice que el ataque más grande del demonio contra la iglesia al final de los tiempos es contra la familia. Y por eso nos damos cuenta que no es ninguna coincidencia que todos los videntes de Medjugorje son familia. No monjas, ni curas, ni religiosos. Son hogares, matrimonios, familias con hijos. ¿Por qué? Porque es la necesidad más grande. Ahí nos damos cuenta, María, cómo está ella dándoles el ejemplo de dónde está la fuerza que tenemos que defender en estos tiempos tan oscuros, en este mundo tan depravado, que cada vez está más horrible, más degenerado. Y es que es la familia, es la columna de la iglesia. Entonces estos videntes, todos son familia. Son padre y madre, tienen hijos, tienen nietos. O sea, más ejemplo que eso de que es la voluntad de Dios que este Medjugorje sea una continuación de lo que vino en Fátima y también una preparación para los últimos tiempos. Apóstoles de los últimos tiempos, estos videntes. Y todos nosotros, como instrumentos del Espíritu Santo, imitando a María, seremos estos apóstoles de los últimos tiempos, que somos los apóstoles llamados a ser luz, luz entre estas tinieblas. Hay que tener en cuenta algo. El mundo nunca ha sido bueno. Ustedes leen a San Pablo hablando del mundo hace 2000 años y cómo lo describe. Ay, el mundo se está dañando un poco. No, él está diciendo, este mundo perverso y depravado. Así está refiriéndose al mundo hace 2000 años. La iglesia en el catecismo nos enseña que el mundo es un enemigo del hombre. Jesús dice que el príncipe del mundo es Satanás. Por lo tanto, no podemos escandalizarnos de que el mundo es malo. El mundo nunca ha sido bueno, pero sabemos que el mundo es un espíritu. Por eso dicen que una persona es mundana. ¿Cuándo? Cuando esa persona pertenece al espíritu del mundo, que es el espíritu del materialismo, consumismo, relativismo y todos los ismos que nos llevan al abismo. Eso es una persona mundana, una persona del espíritu del mundo. Entonces, el mundo es malo y ya lo sabemos, no podemos escandalizarnos. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos que nosotros no seamos del mundo. Y precisamente esa es la oración de Jesús al Padre Celestial por nosotros antes de su pasión. Él dice, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Te pido que los protejas del maligno. ¿Se dan cuenta la preocupación de Jesús? ¿Cuál es? El maligno en nuestra vida. O sea, Él nos envió ¿a dónde? No nos envió a que nos escondiéramos a una cueva y esconder comida con nuestros amigos para huirle a este mundo perverso, como hacen una cantidad de profetas falsos y falsos videntes. No, a eso no nos mandó. Usted nunca leerá en el Evangelio un apóstol escondido. Jamás. Él envió a los apóstoles al frente de la batalla. ¿A qué? A buscar esos enfermos por los cuales Él vino a buscarlos. Pero a tener la seguridad de que no nos vamos a contaminar, de que no vamos a untarnos de la miel del mundo, que no vamos a caer en las trampas del mundo, porque tenemos que irnos, pero irnos con el Espíritu de Dios. Por eso, instrumentos del Espíritu Santo imitando a María. María viaja por toda esta experiencia terrenal. Yo no sé, la historia sagrada no creo que tenga una edad
en la que María murió exacta, pero obviamente que vivió su tiempo en la tierra. La prueba está que tenemos un testimonio de bilocación al apóstol Santiago en la antigua Hispania, que era Imperio Romano, lo que hoy es España, porque el apóstol estaba todo desilusionado y frustrado, porque esos romanos allá no se convertían, no le escuchaban, y la Virgen le apareció ahí en Nuestra Señora del Pilar, así se conoce, y estaba todavía entre nosotros. Y ahí nos damos cuenta el instrumento poderoso del Espíritu Santo, que es María, desde antes de ser asunta al cielo. Y ya estaba en la iglesia en su apostolado. Estaba viviendo la maternidad celestial ya. Allá se fue a ser madre de Santiago, a hablarle como madre, a consolarlo, a animarlo, a decirle que no tirara su toalla, ¿no? Que siguiera. Y esto es lo que hace con nosotros ella. Ella está acá, en medio de nosotros, y lo sabemos. ¿Cuántas veces en este retiro apareció la Virgen María acá? Bendición celestial, don maravilloso. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Nosotros la hemos tenido, yo no me acuerdo, creo que fueron 3 veces. Y esto es una bendición muy grande. Y dense en cuenta que ¿a qué viene la Virgen? No necesariamente ninguno de nosotros haya tenido una experiencia sobrenatural donde vibraron las paredes y salió una mano blanca toda hermosa, sí, con joyas preciosas del cielo, y me hizo así, hola hijo mío, ¿no? Eso no, porque eso no es lo que estamos buscando. Y a lo mejor no sentimos nada extraordinario, pero ¿saben una cosa? Que yo siempre doy testimonio de Medjugorje. Siempre, desde la primera vez que vine hace 21 años, año 2003, vine por primera vez acá y recibí algo que no lo descubrí hasta después, pero lo que recibí fue la paz. Esa para mí es la mayor manifestación de la presencia de María, la paz. No es accidente que se conozca como María, Reina de la Paz. Y mucha gente habla de la iluminación de la conciencia aquí en Medjugorje. Lo que sucede es que nosotros vivimos en un mundo lleno de afanes, lleno de carreras de un lado para otro, y no conocemos la paz del corazón. No la conocemos, por muy católicos que seamos, por muy místicos que seamos en la forma en que practicamos nuestra fe, pero muy pocos conocen la paz. Entonces, al llegar acá, como este es un don que Dios le dio a la iglesia por medio de la Virgen María, en esta advocación de Reina de la Paz de Medjugorje, lo primero que usted siente acá es la paz. La mayoría de la gente dice, ay, yo quisiera quedarme acá. Es igual que San Pedro cuando estaba en la transfiguración. Señor, que hagamos 3 cabañas para que nos quedemos acá. Y eso es lo que sentimos nosotros. Queremos hacer una cabaña acá y quedarnos con María, quedarnos con el Señor. ¿Por qué? Por la paz, porque tenemos paz. Entonces mucha gente por primera vez puede pensar en sí mismo con relación a Dios y puede tener una confesión extraordinaria por primera vez y puede tener experiencias maravillosas por la paz. Des en cuenta lo sencillo que es Dios. No es nada extraordinario que aparezca por todos lados, sino que es así de sencillo. La paz, que solo viene de Dios, nada más. La paz que aquí sentimos, eso no se compra con dinero, eso no es porque la comida croata es muy buena. Esa paz no viene del estómago ni viene de ningún lado, viene de Dios. Es una paz que viene de Dios. Y esto es lo que yo testifico. Testifico que mi mayor experiencia en estos 21 años de Medjugorje es la paz. Entonces, nosotros como instrumentos del Espíritu Santo, por el bautismo, somos esos hijos de la iglesia
que tienen una madre celestial. Una madre que se ha hecho presente en la iglesia en una forma extraordinaria, porque no hay un embajador del cielo que actúe en la tierra con más frecuencia que la Virgen María. Ustedes saben que hay santos como Santa Teresa del Niño Jesús que dijo: yo pasaré mi cielo en la tierra de apóstol. Y así lo ha hecho. Ustedes por donde vayan en el mundo encuentran una estatua de Santa Teresita del Niño Jesús. Ahí está, por todos lados. Ella cumplió. Y también el Padre Pío dijo lo mismo: hasta que no entre mi último hijo espiritual, no dejaré de caminar por esta tierra. Bueno, lo que digo. Pero es normal que cuando se empieza una obra de Dios en este pedazo de tierra, en este destierro, al entrar a la gloria de Dios, continuamos en ese trabajo. Continuamos. Por eso los santos están tan presentes entre nosotros, porque siguen trabajando. Porque hasta que Jesús regrese, todo el triunfo del cielo está en la tierra trabajando. Porque el trabajo del cielo son las almas en la tierra. Claro, esta es la economía de la salvación. Y hasta que no se complete el número exacto de almas que deben entrar al cielo, que solo Dios conoce ese número, no termina esta economía de la salvación y no regresa el Señor. Así de que todo esto tiene números exactos, tiene un plan exacto. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de un plan perfecto, y leemos en el Evangelio en muchos pasajes, y hablamos de eso en estos días en una de las reflexiones, sobre cómo Jesús hacía énfasis en no es mi tiempo todavía, en algunas de las situaciones en que estaba en su vida pública. Y nos enseñaba que Dios tiene un plan y que se da de acuerdo a ese plan. Miren ustedes, es tan claro el plan de Dios que usted lea el profeta Isaías, y siglos atrás estaba hablando de lo que iba a suceder con la encarnación del Mesías, y lo estaba hablando con exactitud. ¿Por qué? Porque era un profeta de Dios y estaba hablando del plan de Dios. En el plan de Dios todo ha sido creado ya. Entonces nosotros, cuando somos fieles a Dios, caminamos en un plan. Por eso no hay una paz, un gozo, una esperanza, esas verdades teologales que son columnas de nuestra fe. No la hay más grande que cuando vivimos en orden con Dios, en obediencia a Dios. Porque ya sabemos que todo lo que nos sucede es voluntad de Dios. Así sean las cosas más difíciles, las pruebas más duras. Si yo estoy en paz con Dios y le obedezco, cuando recibo una prueba dura, sé que Él la quiere así. Y sé que es perfecta. Por mucho que me duela, por mucho que sufra, sé que Él está ahí y que Él lo permitió. Como dice San Pedro, debemos preocuparnos es cuando nos llegan pruebas horribles por consecuencia de nuestros pecados, porque eso sí es culpa de nosotros y estamos pagando lo que hicimos. Pero cuando llegan las pruebas, porque Dios las permite, Él las permite porque nos ama y así nos moldea, nos prepara, nos purifica, nos santifica. Y esto debemos agradecérselo a Dios, darle gracias a Dios por las pruebas duras cuando somos obedientes. Entonces, hay que tener una claridad contundente de lo que es ser un instrumento del Espíritu Santo. Para ser instrumento del Espíritu Santo, tenemos que tener esta vasija limpia. Por eso, no puede haber una imagen más perfecta y más hermosa que la imagen que San Pablo nos da sobre quiénes somos nosotros. Vasijas de barro que llevan el tesoro. Perfecto. ¿Qué más perfecto que eso? Pero esa vasija que es instrumento del tesoro o instrumento del Espíritu Santo debe estar limpia.
Entonces, de pronto alguien puede decirles arriba. Entonces, tenemos que tener claro una cosa, y es que si yo tengo conciencia de qué es mantener mi vasija limpia, entiendo qué quiere decir la escuela de María. Porque miren, nosotros podemos envolvernos en muchas cosas intelectuales y sacar muchos análisis de muchas de las cosas que hemos vivido acá. Y eso es bueno, para eso Dios nos dio el intelecto, la inteligencia. Pero hay que tener mucho cuidado con no perder la objetividad espiritual, que es el ser pequeño, sencillo, humilde con lo que vivimos de Dios. Y es lo que esta escuela nos enseña, es la conversión del corazón. ¿Y cuál es la conversión del corazón? Dejar el pecado. ¿Ustedes creen? Lea todos los mensajes de la Virgen. Ahora tenemos acá un tesoro muy grande que son libros con todos los mensajes de muchos años. Es un tesoro ese libro. Creo que hay varios, pero el último que han hecho. Y todo lo que está escrito, todo, la Virgen está pidiéndonos santidad. La Virgen está pidiendo conversión del corazón. La Virgen está pidiendo obedecerle a Jesús. Eso es lo que clama el cielo, nada más. Entonces, la escuela de María, ¿qué es? El llamado a la conversión. Porque sí, queremos aprender de María. Claro, yo quiero saber mucho de María. Y entre más sepamos de ella, más emocionante. Es como cuando usted tiene tanto amor por sus papás y de pronto empiezan a contarle historias de la infancia de ellos y de sus abuelos y de los tatarabuelos, y uno está fascinado con todo eso y quiere saber más, porque son aquellos a quienes uno ama y los quiere descubrir más y quiere aprender más de ellos. Es algo importante para la vida de uno. Imagínense lo importante que es conocer a María más, muy importante. Y por eso aprender de María es una gracia, es un don maravilloso. Y miren ustedes cuántos siglos pasaron en la iglesia donde no se habló de María. Siglos, donde no había ninguna mariología en particular como hoy. Hoy estamos enriquecidos en mariología. ¿Pero por qué? Es voluntad del Espíritu Santo que así camina la iglesia, y los dones de la iglesia se van manifestando a medida que la batalla se va encrudeciendo, porque sabemos que no sería nada de sorpresa que más adelante comencemos a conocer mucho más de San José, por ejemplo, que no se conoce casi nada. Entonces, estos dones que Dios nos da de conocer más a María es una gracia maternal. Descubrir nuestra maternidad para poderla imitar más, imitar mucho más. Así de que pidámosle a Dios que nos dé la bendición tan grande de aprender a imitar a María en lo que es más importante, en su humildad, en su obediencia. Ustedes saben la crisis tan grande que hay en nuestra iglesia hoy con la obediencia. Hay mucha desobediencia, hay una rebelión increíble contra la autoridad de la iglesia, y esto es muy grave, porque la Virgen María es todo lo contrario. La Virgen María es la obediencia incondicional, total e incondicional, y eso es lo primero que tenemos que imitar, la obediencia a María. Entonces, pidámosle a Dios esa gracia, que no nos dejemos contaminar de nadie, que no imitemos a los desobedientes, que no nos pongamos a seguir mensajes raros, informaciones raras, cosas extrañas. No, cuídense de eso, porque el diablo es muy astuto y siempre está imitando las cosas de Dios. Miren, en la historia de la aparición de Fátima, cuentan que al mismo tiempo que hubo la aparición de Fátima, había más de 100 apariciones falsas. Y lo mismo pasó con Lourdes. Así de que siempre es así.
siempre aparecen muchos, pero de eso no dan tanto. Mucho cuidado. Por eso tenemos que ser muy prudentes, muy sobrios y extremadamente sencillos en la forma en que vivimos nuestra fe. Voy a leerles a ustedes para terminar de la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, desde el versículo 1. Utilidad de las tribulaciones. Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, a los fieles de las 12 tribus que viven dispersos entre las naciones. Salud. Tened, hermanos míos, por objeto de sumo gozo el caer en varias tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce o ejercita la paciencia, y que la paciencia perfecciona la obra, para que así vengáis a ser perfectos y cabales sin faltar en cosa alguna. Mas si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídanla a Dios, que a todos da copiosamente y no zahiere a nadie, y le será concedida. Pero pídala con fe, sin sombra de duda, pues quien anda dudando es semejante a la ola del mar, alborotada y agitada del viento, acá y allá. Así que un hombre semejante no tiene que pensar que ha de recibir poco ni mucho del Señor. El hombre de ánimo doble es inconstante en todos sus caminos. Aquel hermano que sea de baja condición, ponga su gloria en la verdadera exaltación suya, mientras el rico la debe poner en su abatimiento, por cuanto él se ha de pasar como la flor del heno, pues así como está saliendo el sol ardiente, se va secando la hierba, cae la flor y acábase toda su vistosa hermosura. Así también el rico se marchitará en sus andanzas. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios, y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le agradezco a Dios porque si alguno recibimos más acá, somos nosotros que somos expositores, porque recibimos el amor de ustedes, y eso vale mucho. Además que también les pedimos sus oraciones para que podamos continuar sirviéndole al Señor, y sobre todo sirviéndole de testimonio a esta experiencia extraordinaria de Medjugorje, de la Virgen Reina de la Paz, y que esta paz le llegue a muchos corazones, a donde todos ustedes llegan cuando partan de aquí mañana, y lleguen a sus hogares, a los lugares donde viven, y sean testigos de esa paz que Dios les dio acá, porque ese es nuestro mayor testimonio: llegar alegres, llegar con esperanza, llegar con gozo. Venimos de Medjugorje. Ese es el regalo. Amén.